se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Gloria a Dios. Las consecuencias de acciones erróneas que son impulsadas por el pecado, egoísmo, codicia, mentira, odio, división, rencillas, todas estas cosas las estaba creando él y la mamá con sus acciones. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero ahora vienen las consecuencias. Se levanta ahora su propio hermano con la intención de matarlo. La madre se da cuenta que ella ha creado un monstruo, porque ahora corre el peligro de perder a sus únicos 2 hijos. ¿Cuántos alaban al Señor? Fíjame, qué triste cuando madre o padre impulsado por verdad, deseos que no son correctos, impulsados por motivaciones que no son correctas, por razón de que no vienen impulsadas por la palabra de Dios, ni los ejemplos que el Señor Jesús nos ha dado de cómo el creyente debe de vivir su vida en todos sus aspectos. Lo que crean son más problemas que lo que resuelven. ¿Cuántos alaban al Señor? Y de repente se levanta un torbellino dentro del hogar, y cuando viene a ver se va este del hogar y se va aquel, y cuando viene se están peleando, están continuamente en una lucha continua, porque lo que se sembró no fue bueno. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Cuidado. La consecuencia de nuestras acciones, tarde o temprano, van a encontrarnos. Podemos tener un encuentro con Dios, como también podemos tener un encuentro con nuestro pasado. Y es importante entender que hay consecuencias a toda acción que no es buena. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con Jacob? Jacob, la madre, le dice: mira, tu hermano tiene un plan de matarte, y si tú te quedas aquí, seguro que te va a matar. ¿Cómo es posible, dice ella, dice Raquel, que yo ahora pierda también a mis únicos 2 hijos? Ella sabía que se corría el peligro de que se perdieran los 2. Con ese odio, con ese rencor que se creó en ese hogar. Mira, mejor es que salga corriendo de aquí y te vaya. Claro que inmediatamente ella le estaba diciendo que su hermano ya planeaba matarlo. Seguro que empezó a latir el corazón de Jacob bastante rápido, porque Esaú era mayor, y aparte de eso se presenta como una persona, verdad, agresiva, una persona cazadora de casa, etc. Este Jacob era el mami boy. Como digo yo, el girly man. A su nombre. Era un hombre de casa, era un hombre que se crió ahí cerca de la mamá, aprendiendo a cocinar. No hay nada malo en eso, pero si había una confrontación física entre ellos, sabemos, podríamos apostar, ¿verdad?, en Esaú fácilmente, porque era un tipo de guerra en realidad. Lo interesante del asunto es que el que traía la guerra verdadera era su propio hermano Jacob. Esaú estaba haciendo una guerra diferente, mientras que Jacob en la casa estaba haciendo otra. El tipo era un estratega que estaba planificando cómo él iba eventualmente a dominar el futuro, no solamente de su familia y de su pertenencia, sino de la promesa de una nación entera. A su nombre. Era un hombre que tenía una visión amplia y larga, no necesariamente de acuerdo a los deseos de Dios. Pero ¿sabe qué? Eso en realidad, en cierta forma, la acción y la forma de Jacob realmente tipifica la vida de nosotros también en el proceso de desarrollo y madurez espiritual. Que empezamos, ¿verdad?, muy crudo, todavía dominado con todos estos deseos carnales, y bueno, eso toma mucho tiempo en algunas personas,
y verdad, en un momento u otro sobresalen estas cosas, crean conflictos con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, verdad. Este asunto de la codicia, de querer tener lo que otro tiene, cuando viene a ver, nos salimos del cuerpo espiritual y empezamos a caminar en terreno incierto. ¿Cuántos alaban al Señor? Nos tipifica a nosotros que muchas veces nos desesperamos y no queremos confiar, como decía anteriormente, y depender y caminar de acuerdo a lo que Dios desea para nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Sino que queremos de alguna forma salir de ahí creyendo que podemos hacer mejor, que podemos estar en mejor posición en este momento que la que estamos. Pero yo quiero asegurarte que lo que Dios ha determinado para ti hasta este momento es lo que mejor te conviene. Amén. Si tú sales de ese plan que Dios tiene para ti, creyendo que tú puedes hacer mejor, entonces tú vas tarde que temprano a descubrir las razones por las cuales Dios nunca te permitió que tuvieras las cosas que tú quieres tener. Porque Dios conocía muy bien el carácter tuyo. Y Él sabía muy bien que poniéndote en las manos riquezas que tú no puedes, no sabes administrar ni sabes controlar, especialmente cuando Dios ya conoce tu carácter y sabe que estás siendo impulsado o impulsada por acciones que no son bíblicas, deseos que no están dentro de su voluntad. El deseo del Señor no es que usted se pierda. Y por esa razón, nosotros debemos siempre de confiar que lo que el Señor nos ha permitido hasta este momento es lo que mejor nos conviene. Gloria a Dios. Ahora sale Jacob, un errante. Yo creo que este hombre se encontró ahora frente a frente con la soledad, frente a frente con la duda, frente a frente con el temor. Un niño de casa, un preferido por mami, dentro de la cocina, ahora se encuentra errante. Todo tenía en un hogar sumamente rico, con sirvientes y todo para servirle. Ahora tiene que salir de todas esas comodidades, de todos esos privilegios que tenía, ahora para andar como un errante pasando hambre, llorando por no estar cerca de su familia. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso tipifica las acciones del creyente que busca hacer las cosas no de acuerdo a la voluntad de Dios, sino de acuerdo a la suya. Quiere obtener poder, quiere obtener riqueza, quiere obtener atención de su familia, de sus amigos, etcétera. No importa a qué cuesta. Si usted es creyente, usted no debe de ser movido ni motivado por estas cosas que están basadas, ¿verdad? En las cosas que mueven al mundo. A su nombre. Sale ahora a caminar como un errante. La mamá le dice: mira, vete a la casa de tu tío Labán. Vete directamente allá. Claro que por diferentes razones ella no quería que él se casara con una mujer local. Su hermano lo había hecho y había disgustado a sus padres. Saúl se había casado con mujeres locales y esto no fue de agrado a los padres. Asimismo también ella temía que hiciera Jacob. Lo manda donde su tío porque ella esperaba que allí él pudiera también no solamente encontrar socorro, sino también encontrar una mujer con quien casarse. Él sale con esos propósitos. Siempre recuerda que Jacob representa el egoísmo en nosotros. Jacob lo que está pensando es qué es lo que me va a ir, qué es lo que hay para mí en todo esto. Pero claro, ahora entra dentro de una jornada de incertidumbre, de inseguridad. Va a llegar a un lugar, sí, pero él no sabe lo que va a ocurrir entre aquí y allá. Y verdaderamente que la situación de él se convirtió en una situación muy, muy difícil. Ahora es un hombre que anda, como dice la Biblia, anda corriendo, dice el que el impío anda corriendo sin que le persiga. Continuamente está pensando que quizá en cualquier momento, en cualquier encrucijada, va a aparecer Esaú y lo va a matar. Eso es lo que ocurre con las malas acciones, lo que se siembra con las malas acciones. Entonces, luego vienen a encontrar a la persona en el futuro. ¿Cuántos alaban al Señor? Este ahora anda
como que lo están persiguiendo. Está pasando hambre porque no es fácil encontrar qué comer. Él no era un hombre de casa como era, no, el otro él era de casa, así con ese, el hermano era de casa con Z, ¿usted me entiende? Él no era una persona acostumbrada a eso, su hermano lo era. Lo que quiere decir que él sabe cocinar, pero para poder cocinar tiene ahora que ir a cazar y agarrar algo. Y se le hace difícil, todo se le hace difícil. Todo se convierte en una gran dificultad a su nombre. Yo creo que Dios estaba pasando a Jacob por un proceso de formación que últimamente lo iba a llevar a él a reconocer algo que es muy importante para todo creyente y toda persona. Y eso es que cuando nosotros estamos luchando con nuestra propia fuerza siendo creyentes y estamos tratando de manipular las situaciones, ¿verdad? Y muchas veces está confrontando a otras personas, quizás a nuestros padres, quizás a nuestros semejantes, etcétera, en forma egoísta, estamos entrando realmente en una lucha con ellos. Y ciertamente que a eso es lo que le llamamos conflictos. Muchas veces hay hermanos y hermanos peleándose los unos con los otros, hermanos en el Señor peleando los unos con los otros, en la casa, en la familia peleando los unos con los otros, no entendiendo que como creyentes el Señor está observando lo que estamos haciendo y el Señor está tratando de crear de las situaciones que nosotros nos creamos, situaciones donde Él puede enseñarnos y sacar a relucir las cosas en nuestro interior, en nuestro carácter, que tienen que cambiar para que Dios verdaderamente pueda usarnos a su nombre. Gloria sea el nombre del Señor. Lo que quiere decir que muchas veces nosotros nos encontramos luchando con Dios cuando estamos luchando en contra de nuestros propios hermanos. Cuando estamos luchando en contra de alguna persona que queremos tener algo que ellos tienen o queremos hacerlo a ellos pensar la forma que pensamos, estamos luchando con Dios. Cuando nosotros nos salimos de los conceptos bíblicos para tomar acciones que tienen consecuencias negativas. ¿Cuántos alaban al Señor? Estamos luchando con Dios cuando nos revelamos su autoridad. ¿Cuántos alaban al Señor? Estamos luchando con Dios cuando permitimos que el pecado domine nuestras vidas. Porque el pecado no es más que la rebelión contra Dios. Y si usted está en rebelión con Dios, usted está luchando con Dios. Estamos luchando con Dios cuando empezamos a dudar de su poder y su grandeza y nos desesperamos a tratar de hacer cosas que no debemos de hacer antes de más bien esperar que Dios sea que actúe dentro de su tiempo. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Estamos luchando con Dios cuando queremos que Él haga por nosotros lo que nosotros queremos y no lo que Él quiere. Cuando estamos pidiendo continuamente por cosas que nosotros creemos que nos conviene y nos disgustamos cuando pensamos que yo oro y ayuno y hago esto y lo otro y sin embargo nada ocurre. Estamos luchando con Dios cuando queremos manipular su tiempo. Cuando llegamos a creer que las cosas deben de hacerse de acuerdo a como nosotros pensamos. Estamos peleando, estamos luchando con Dios. A su nombre. La Biblia dice que vosotros no recibís porque no sabéis cómo pedir. Porque le dice la Biblia, pedimos es para malgastar y para invertir en cosas que no nos convienen, dice la Biblia. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, cuando estamos pidiéndole a Dios por algo que no nos va a favorecer, estamos luchando con Él. Estamos luchando con Dios cuando nosotros decidimos que la voluntad de Dios es demasiado pesada para cumplirla. Tal como hicieron los israelitas como nación, cuando llegaron a concluir que ellos podían hacer mejor simplemente teniendo un rey y desechando a Dios como su dirección. ¿Cuántos alaban al Señor? Estamos luchando con Dios más veces a veces de lo que nosotros creemos. Hubo un momento cuando los discípulos en el libro de los Hechos estaban realmente teniendo mucho éxito en el trabajo y los fariseos y los del Sanedrín, los jefes de la sinagoga, empezaron a acusarlos a ellos y a tratar de perseguirlos. Y se levantó un hombre muy sabio llamado Gamaliel dentro del Sanedrín, que le dijo: un momento, mientras estaban en el debate de qué iban a hacer con ellos, cómo lo iban a parar, cómo lo iban a meter en la cárcel,
cómo lo iban a hacer esto, aquello. Pablo le dijo, un segundo. ¿Se le ha ocurrido a usted la posibilidad de que esta gente sea por el poder de Dios que están haciendo lo que están haciendo? Ustedes recuerdan fulano de tal que vino presentándose como este y lo otro, y después él desapareció y también aquellos que lo que le seguían. Y después fulano de tal también. ¿Y qué pasó? Desaparecieron. Bueno, si ese es el caso y es verdad que estas personas son de esa misma categoría, tarde o temprano, usted lo que tiene que hacer es esperar y verán si se desaparecen como los otros o no. Pero si nosotros, sin entender lo que estamos haciendo, empezamos a atacarlo a ellos, a tratar de pararlo, muy posiblemente nos encontremos luchando con Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. ¿Sabe qué? Ese mismo mensaje le traje yo a aquellos que estaban allá en el recibimiento, de que había muchos ataques en contra de lo que se estaba haciendo. Pero habían ellos considerado la posibilidad de que inclusive estuvieran ellos a punto, y quizás a punto de cruzar esa línea que define, ¿verdad?, una cosa de la otra. Y se citó la palabra cuando el Señor Jesús echaba fuera los demonios de aquel sordo, mudo y ciego, que a él se le acusó que era por Beelzebú que lo echaba. El Señor mismo lo confrontó y le dijo, bueno, si por Beelzebú yo he hecho fuera los demonios, entonces una casa dividida entre sí no podrá permanecer. Pero si yo sí por el Espíritu yo he hecho fuera los demonios, entonces verdaderamente el reino de Dios ha llegado entre vosotros. Y después declaró que del Hijo del Hombre se podía decir lo que se quisiera decir, pero el que hablara en contra del Espíritu Santo, atribuyendo una acción del Espíritu Santo a Satanás, cometía el único pecado imperdonable, que es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y a los jóvenes allá, cuando vinieron, se estaban desgranando los jóvenes cuando habían estos ataques. Y cuando yo había llegado, eso fue lo primero que me dijeron. Entonces yo lo instruí con esa misma enseñanza. Y al final le dije, cuando estas personas vengan a hablar a ustedes así, ¿saben lo que deben decir? Después que ustedes le explican lo que yo le expliqué y citan la palabra, usted le dice, por tanto, cuidado, no te metas en rojo, ¿sabes? Y se fueron con ese tema. No te metes en rojo. No te metes en rojo. Su nombre. Gloria sea el nombre del Señor. Yo creo que las circunstancias y los resultados, el fruto de la siembra de Jacob y su madre, finalmente empezaron a desgastar a Jacob. Si usted está continuamente nadando en contra de la corriente, usted ha visto los salmones, ¿verdad? Cuando vienen regresan, que en contra de la corriente, que es difícil, tienen que subiéndose para arriba con todas sus fuerzas. Por eso, cuando llegan al otro lado, se mueren. Ellos, ¿verdad?, germinan para nueva generación, pero inmediatamente se mueren. Porque con ese tipo de esfuerzo en contra de la corriente, eso es lo que va a producir tarde o temprano. Yo te voy a asegurar a ti que luchar con Dios va también a desgastarte. A su nombre. Nadar en contra de la corriente fue lo que trajo a Jacob a un punto de desesperación y desgaste, en donde ya no tenía las fuerzas. Qué fácil se hace el trabajo y qué fácil se hace el caminar con el Señor, aún en medio de las adversidades más amenazantes que se puedan presentar, cuando el Espíritu Santo está haciendo las decisiones. Qué fácil es nosotros triunfar sobre la adversidad, los obstáculos y las circunstancias, cuando Dios es nuestro aliado. A su nombre. Y así que en vez de estar nadando en contra de la corriente continuamente, yo hago lo que yo quiero, yo hago tarde o que temprano, luchando con Dios, va a desgastarle, le va a llevar a una posición a usted de desesperación, en donde se va a encontrar en una encrucijada, tal como se encontró Jacob, cuando ya él tuvo que determinar, este asunto ya se ha puesto color de hormiga, yo no puedo con esto. A su nombre.
Oiga cómo ocurrió esto. Pero antes de hablar de esto, queremos regresar un poco y recordar que inmediatamente él salió de la casa. Dice que él llegó a un lugar en donde él vio ángeles que subían y bajaban. La escalera de la hermana Ocasio. Y esto es bien interesante. Dios está presente siempre. En nuestro caminar con Él está presente, pero no lo vemos visualmente con los ojos. Pero Él está ahí. Amén. Pero la primera vez que Dios se revela a Él es ahí. Gloria a Dios. Ángeles suben y bajan. Ángeles suben y bajan. Es la primera vez. Oiga cómo ocurre esto. No es que Él está despierto y Él se encuentra con otros ángeles. Dice que fue en un sueño, en visión. ¿Usted entiende por qué es eso? Y esto nos ocurre a todos nosotros. Dios está ahí. He aquí estaré con vosotros todos los días de vuestra vida. Dios está presente. Le digo a los discípulos cuando creían que se iban a hundir en la barca, soy yo. Dios está presente. A su nombre. Pero ¿qué ocurre? Nosotros no podemos verlo. Porque no estamos acostumbrados a verlo de acuerdo a cómo Él quiere que nosotros lo veamos en las circunstancias que se presentan. ¿Y por qué razón es que no podemos ver a Dios? Porque Dios es espíritu. Y dice que el que quiere adorarle a Él y verle tiene que estar en el espíritu. Pero si estamos llenos de todo tipo de señales naturales que tienen que ver con los 6 sentidos humanos, entonces estamos completamente bloqueados por lo que es la naturaleza nuestra, caída inclusive. Y el Señor no puede revelarse y no podemos ver siempre y cuando estemos dominados por todas estas cosas a nuestro alrededor, las preocupaciones de qué vamos a hacer, etc. Quizá en el caso de Jacob, él no podía ver a Dios porque estaba lleno de sí mismo. Y sus planes no incluían a Dios, sus planes incluían él manipular la situación, incluyendo a Dios, manipularlo para él obtener su objetivo. Lo que quiere decir que venían de un corazón que no estaba sometido. Un corazón que no está sometido no puede ver a Dios. Entonces el proceso y el ascenso gradual de Jacob tuvo que ser una ascensión gradual a través de la cual sus circunstancias lo iban a llevar a él a pensar en la posibilidad y abrir su entendimiento para poder ver cosas que él no podía ver en lo natural. Él estaba lleno primeramente de sus planes y después estaba lleno de temores. Cuando Dios le presenta esa puerta que representa el pase de lo natural a lo sobrenatural, de lo natural a lo espiritual, Dios despierta en el corazón de Jacob algo muy importante, que son los sentidos espirituales. Ahí no dice que ocurrió nada muy especial del punto de vista de Jacob. Él vio eso y dijo, bueno, Dios está aquí, y hizo un altar, más nada. Él lo que no entendió fue que Dios gradualmente lo iba llevando a un punto donde finalmente él iba a poder realmente tener un encuentro con Dios. A su nombre. Oiga, qué belleza de lo que ocurre aquí. Él sigue caminando, ¿verdad? Él vio eso, sigue caminando. De ahí en adelante entonces él entra y llega a la casa de su tío, Labán. Allí conoce a Rebeca. Se enamora de ella seguido. Empieza a trabajar por Rebeca. Usted ve que Jacob era con su propia fuerza todo. No fue, Señor, dirígeme a ver quién es, nada.
Yo oí uno por ahí que dijo, no, yo ayuné por la mía, 40 días, 40 noches. Tremendo profeta ese, ¿eh? No ayunó 40 días y 40 noches para que el Señor le abriera su sentido espiritual y se convirtiera en una herramienta poderosa en la mano de Dios para conseguirse una mujer. A su nombre. Jacob llega a este lugar y oiga lo que ocurre ahí. En el lugar, en la casa de su tío, Jacob vive la paga de sus propios pecados. Porque de la misma forma que él le pagó a su hermano con engaño, así no le pagó a su tío a él. ¿Por su ramo? Con su ramo. A su nombre. Y así es que Dios. De por ahí un adagio bíblico que el que espada mata, espada muere. Bueno, eso en el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente, la cosa ha cambiado por la gracia de Dios. Amén. Él se fija que somos polvo y no toma en cuenta nuestras debilidades. A su nombre. Pero en la casa de su padre se empieza a trabajar por esa joven bonita. Por tantos años, parece que fueron 7. ¿Y qué sucede? Le dan la fe. Ahora Jacob está empezando a probar en su boca los resultados de sus propias acciones. Empieza él ahora a mirarse en un espejo. De seguro que él meditó en esto y dijo, contra, pero verdaderamente que esto es como que me están pagando a mí con lo que yo he hecho, porque estas cosas yo las hice y ahora me están regresando a mí. Pero aparte de eso, creía algo muy especial, importante, y era que Dios estaba con él. Escucha bien, hermano. A pesar de toda esa deficiencia, a pesar de ser una persona tan egoísta, a pesar de ser una persona engañadora, engañando a su propia familia, a sus padres, etc., aún así, él tenía un presentimiento de que Dios estaba con él. ¿De dónde sacaba él suficiente fuerza para llegar a esa conclusión? Él había escuchado de Jehová, y él había escuchado que Jehová había hecho promesa, y él había escuchado que Jehová no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si él dijo que el menor iba a tener señorío sobre los mayores y aún toda una nación, él sabía que de alguna forma Dios lo iba a hacer. Él lo que estaba tratando de hacer era tomar ventaja de la situación y hacer lo que él quería hacer, entendiendo que como quiera, de una forma u otra, Dios lo iba a favorecer. ¿Qué tipo es ese? Decide finalmente salir de la casa de su tío con las 2 mujeres y unas cuantas concubinas y muchos animales que Dios le bendijo, porque Dios estaba preparándole para algo que él no entendía. Oye bien, sale de ahí y no ha pasado mucho tiempo cuando llega a confrontarse con su pasado. No crea. Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que tarde o que temprano aquello que no se ha reconciliado con Dios tiene que ser enfrentado con Él. Es mejor que suceda ahora, que suceda luego, cuando ya no haya oportunidad de recibir perdón de Él. Ahora es el día. De repente descubre él que su hermano se ha levantado con un gran ejército, porque finalmente él hizo la decisión de que él iba a regresar a su casa. Venía rico con mujeres e hijos, con 2 campamentos que Dios le había permitido, a ese punto le había permitido crecer. Y venía un hombre fuerte tal como lo había soñado, un hombre rico tal como lo había soñado.
pero le persigue su pasado. Y él sabía que ese pasado no se había construido en buena base. Y por eso él presentía que cómo se construyó esa riqueza y todas aquellas cosas podían también destruirse, porque no tenían un fundamento basado en la voluntad de Dios. A su nombre. Y así muchas veces nosotros creemos que las cosas que nosotros hacemos por nuestra propia cuenta, nuestra propia fuerza, van a tener permanencia. Lo que permanece es aquello que Dios aprueba. A su nombre. Y de repente dice que él va a regresar a su casa. Su hermano sabe eso y sale corriendo seguido a encontrarlo, no para besarlo como se besaban en ese tiempo los hombres en las dos partes de la carne, todavía lo hacen ahí en Arabia, sino para matarlo como él había propuesto en su corazón. Oiga lo interesante de lo que ocurre. Aquí es que surge el verdadero cambio. Las fuerzas de este hombre ahora realmente se hacían muy diminutas. Y aquella fuerza que él creyó que él había amontonado con hombres a su alrededor, y familia, y todo esto, y animales, de repente se desvanece. Porque él sabía que su hermano venía con un ejército muy superior, como hombre de guerra, muy superior a las fuerzas de él y de su campamento. De repente, oiga lo que dice, a lo que hace él. Este río que tenían que cruzar, él mandó, primeramente rompió en dos campamentos. Dice, si atacan a aquel, te puede escapar. En la noche lo pasó al otro lado, aseguró que pudieran cruzar al otro lado. Dice que cuando él se había deshecho de toda su familia y de todas sus pertenencias y posesiones, ¿usted entiende? Cuando él se deshizo de todo aquello en lo que él confiaba como seguridad, al reconocer que la situación era severa y seria, que lo que venía en contra de él no tenía ninguna solución humana, que el poderío y la fuerza, el odio que movía a su hermano era tan fuerte que ellos no podrían realmente sobrevivirlo. Él así lo dijo: no sea que mi hermano y esos hombres que él trae vengan y exterminen a mi descendencia y determinen todo lo que yo poseo. Él reconoció en ese momento finalmente que sus fuerzas no eran suficientes para él poder sobrevivir el embate de la prueba que llegaba. Y cuando llegamos a esa posición, después de haber pasado por un proceso de engaño y codicias y deseos y cuantas cosas, ¿verdad?, a las que nosotros podemos darle cabida y creemos que podemos con nuestra propia fuerza verdaderamente poder tener victoria, aunque hemos construido esta construcción en base no muy sólida. Llega el momento de realización que nada de lo que nosotros construyamos como base que no tenga los principios bíblicos, la voluntad y el favor de Dios podrá permanecer. Por eso es que dice la Biblia que si el hombre fuera a construir su casa sin el favor de Dios, en vano, dice, estarían construyendo. Dice que él mandó al otro lado del río todo lo que tenía y se quedó solo. Y ahí es que empieza el cambio de él. Ahora él empieza a reflexionar. Dice la Biblia que pasó muchas horas orando. Estuvo intercediendo. Por primera vez se encuentra Jacob ahora, no el dueño de su propio destino, no el dueño de la situación en el momento, sin la habilidad de poder usar algún tipo de engaño para poder salirse con la suya. Ahora llega al final de su jornada, llega cansado de caminar y de huir de su casa paternal y llega a enfrentarse ahora cara a cara con su pasado. Dice que Esaú venía a encontrarle. En otras palabras, él iba definitivamente a tener un encuentro, no el encuentro tremendo que nosotros hablamos. Él iba a tener su encuentro. En ese momento de lucha interna,
Jacob empieza a ser cambiado. Porque él empieza a darse cuenta realmente que toda esta cosa del pasado ahora venían a enfrentarle. No hay cosa más terrible que esa, cuando usted descubre que fueron las cosas del pasado que no fueron reconciliadas con Dios, el pecado que no ha sido perdonado, que no ha sido reconciliado, porque dice la Biblia de Dios, dice la palabra de Dios, y no se contradice, que la paga del pecado acarrea muerte. La muerte algunas veces puede ser instantánea, pero puede ser un proceso. Hay muchas muertes que son el resultado de enfermedades que gradualmente matan a la persona. Y en el sentido espiritual lo mismo. ¿Cuántos alaban al Señor? Pues llega a este momento de realización, de confrontación con su pasado, pero eso era lo que iba a definir su futuro. ¿Qué sucediera ahí? ¿Cómo él se iba a comportar? Él se comportó ahí como una persona humilde. Él decidió que la solución no estaba en sus propios diseños, ni en sabiduría, ni artimaña. Él empezó y entendió en ese momento que la única solución a una amenaza inconquistable de muerte para él y toda su familia y todo su hogar estaba en Dios. Y por primera vez realmente y sinceramente, desesperadamente, me imagino que Jacob mira hacia arriba. Él no mira a su intelecto, ni mira lo que está en su corazón, mira hacia arriba. Y él consigue la idea de que el único que puede ayudarle es el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? El único que podía ayudarle. El Señor lo llevó y lo dejó. Él luchó con Dios. Oiga, Jacob luchó con Dios. No en ese momento que vamos a hablar ahora de lo que hablamos, el encuentro con Dios. Jacob empezó a luchar con Dios en el vientre de su madre. Porque finalmente él se dio cuenta que esa lucha que luego él va a tener con Dios es una lucha que ya él había tenido con él, tratando de suplantar los propósitos de Dios y cambiarlos. Al tratar de impedir que su hermano naciera primero, él estaba luchando con Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios determinó que su hermano Esaú iba a nacer primero. Y si tú tratas de pararlo, entonces tú estás luchando con la voluntad de Dios. Pues dice que él luchó con Dios desde el principio y no se dio cuenta que todos los otros actos que tuvieron que ver de confrontación con su hermano y engaño a través de engañar a su papá, a su padre y la asociación con su madre para hacer lo que hicieron, todo eso era continua lucha que él estaba teniendo para no aceptar la voluntad de Dios. Y se llega entonces al momento de prueba final y decisiones determinantes. Toda la familia en el otro lado, él está solo. Recuerda, esto es entre tú y Dios. No trates de volver a más nadie. El asunto es entre tú y Dios. Cuando llegue el momento final, va a ser entre tú y Dios. Tú vas a tener un encuentro con Dios final, todos lo tendremos. Pero va a ser entre tú y Dios. No va a ser con tus amigos detrás de ti, con tu hermano, tu hermana, tu papá, tu mamá. Va a ser entre tú y Dios. Y por eso es que el momento de soledad con Dios es esencial cuando nosotros estamos buscando oír de Él en un momento crítico y entender qué es lo que tenemos que hacer. Y a la vez meditar sobre aquellas cosas que nos llevaron a ese momento. Y yo creo que esto en realidad fue lo que ocurrió con Jacob. Jacob definitivamente, al saber que su hermano venía para matarlo con ese ejército, empezó a meditar en las cosas que él había hecho. ¿Y sabe lo que yo creo? Que Jacob empezó ahí a pedirle perdón a Dios. Señor, yo sé que yo he sido malo, que he hecho las cosas malas, sé que todas las cosas que hice son basadas en el pecado, perdóname. Dice que Dios responde a su clamor en un momento desesperado. Recuérdate, hermano. ¿Cuál es la diferencia grande que existe entre la actitud de Jacob
a luchar con Dios. Dice que se encontró entonces él, estando a solas, con un varón, con un hombre, y empezó a luchar con él. Y la lucha fue intensa, recia y decisiva. Y empezaron quizás al atardecer y todavía al rayar el alba, dice, estaban luchando. Es que Jacob sabía que si algo no ocurría ahí, él estaba frito, estaba muerto. Tenía que ocurrir algo ahí en su favor. Él prefería mejor que Dios lo matara ahí. Él sabía que con quien él estaba luchando era más fuerte que él. Él prefería que Dios lo matara ahí que vivir y enfrentar a su hermano, porque como quiera iba a ser destruido. Cuando David, el rey, censó al pueblo y el profeta le dio otra opción, le dijo: no, yo mejor me pongo en la mano de Dios, porque yo sé que Él es un Dios de misericordia. Y Él me va a tratar no como el hombre me va a tratar. ¿Cuánto se la van al Señor? Él sabía que algo tenía que ocurrir y empezó a pelear. Estamos hablando de una visión. Está peleando con Dios. Jacob ha estado acercando con Dios desde su nacimiento, pero ahora se encuentra cara a cara con Él. A su nombre. Gloria a Dios. Y en ese confrontamiento es que Él es verdaderamente formado. Aleluya. Es que Él es verdaderamente cambiado. A su nombre. Porque dice la palabra que finalmente Dios le dice, el Señor le dice: mira, suéltame, que ya es casi de mañana. En otras palabras, hemos estado luchando por mucho tiempo. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Que te mate? Pero me imagino que ya sin fuerza ahí todavía peleando y peleando y peleando. Dice: no te voy a soltar hasta que no me bendiga. ¿Qué entendió Jacob en ese momento con esa declaración? Él entendió que la bendición de Dios, en otras palabras, el favor de Dios para él, era lo que iba a cambiar su futuro. Era lo que iba a cambiar su destino. Era lo que iba a cambiar la situación presente. Si Dios lo favorecía, ¿quién podía estar en contra de él? A su nombre. Dice que Dios, el Señor, le toca en el muslo y ya ahí él tiene que cesar de batallar. Tú sabes que cuando uno cae en una enfermedad después de estar batallando con Dios, muchas personas cambian completamente. Yo conozco de un varón en República Dominicana, muy altivo. Me trató malísimo a mí allá, pero tranquilo. Y él, para mi hermano, todavía trabaja allá, entonces, y como que se creía que tenía, por una posición que tenía, que era muy importante. Y llevó eso a un nivel bastante agresivo conmigo. Y pues las cosas pasaron y yo las dejé así. Nada más oré a Dios. Bueno, sucedió que él se enfermó. Yo no digo esto para... Nunca nadie va a sentirse bien cuando nadie se enferma, pero para ilustrar el punto. Él se enfermó y la enfermedad fue seria, es seria, todavía no ha salido de ella. Él empezó seguido a llamar, cambió completamente. Empezó a llamar a ciertas personas y a reconciliarse con ellos. Se humilló y me mandó mensaje a mí que le perdonara, que él sabía que me había tratado mal, etcétera. Pero cuando yo quería lo llamé y hablé con él y como si nada hubiese pasado, porque yo en realidad siempre dije, yo sé que lo que ocurrió fue mala influencia de otra persona, a él, que lo que ocurrió en él mismo. Él siempre fue una persona que me ayudó cuando yo estuve allá. Pero llamó excusándose y pidiendo perdón. Usted ve lo que hace cuando se humilla a una persona, la persona tiende a buscar la dirección de Dios y cambia. Y eso le ocurrió a él, y eso le ocurrió a Jacob. Jacob fue herido en ese momento. No crea que fue nada fácil cuando le dan un fuetazo por ahí y le tumban un muslo completo. No crea que suena ahí como si nada, ¿verdad? Ahí no habla de lo que debió haber sucedido. Si él no hubiese tenido dolor, no hubiese sido como dice la Biblia, que de ahí en adelante era así que andaba. Pero dice que a él le dolió lo que ocurrió ahí, se quedó como una señal de que Dios había tratado con él.
A su nombre. Quizá al final de cuentas, cuando ya todo ha ocurrido y Dios te haya sacado del aprieto, quizás tú vas también a caminar un poco cojo para demostrar que no fuiste tú que resolviste el problema, si fue Dios. Y siempre recordar ese momento cuando Dios luchó contigo. A su nombre. Y pues Jacob, luchando con Dios, llegó a darse cuenta en ese momento que todas estas cosas que él estaba haciendo era realmente luchando con Dios. Dios lo marca, le cambia su nombre, en otras palabras, cambia también su identidad. Anteriormente era llamado Jacob, que quiere decir suplantador. Ahora será llamado Israel, príncipe. ¿Cuántos alaban al Señor? Aquel que ha luchado con Dios y ha ganado. No ha ganado a Dios, sino ha luchado y ha ganado por la bendición de Dios. Porque ¿quién le puede ganar a Dios? A su nombre. Es interesante, para concluir, recordar que la nación de Israel tiene el nombre que se le dio a Jacob, Israel. Y es importante recordar entonces que los principios de la nación de Israel misma fueron basados en las fallas y las conquistas de este hombre. Se refleja en la historia de Israel, de cómo reflejó tanto de este tipo de acción de Jacob, inclusive en su forma de relación con Dios. Y finalmente, después de haber sido dividida entre dos naciones por razón de la desobediencia, completamente desapareció como una nación. Pero es importante también recordar de cómo los planes de Dios se mueven hacia adelante. Los planes más amplios de Dios se mueven hacia adelante, no importando cuáles sean las decisiones humanas ni las fallas humanas. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque finalmente el rechazo de Israel de hacer la voluntad de Dios para alcanzar al mundo produjo la introducción del Evangelio al mundo no judío, al mundo gentil, entre los cuales estamos nosotros incluidos. Todos te dan un fuerte aplauso al Señor por eso. Póngase de pie. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que tú continúes haciendo la obra que ha empezado en cada corazón a través de ella, Señor. Permite, Señor, que nosotros podamos reconocer cuando estamos luchando contigo, cuando estamos luchando en contra de tu santa voluntad. Por ende, muchas personas que rehúsan llegar a caminar contigo, así como Jacob, no conociendo la belleza y la importancia y el privilegio que esto sea. Y lo que implica, oh Dios, hacer la decisión hoy de aceptar tu voluntad. Permite, Señor, que nosotros podamos hacer un sondeo como creyente en este momento, de acuerdo a tu palabra, para nosotros estar seguros de que no estamos caminando contrario a tu voluntad. Y por tal razón no estamos luchando contigo, Señor. Y permite que así también, como Jacob, la diferencia fue, él buscó y luchó por una bendición. Que nuestro encuentro contigo, nuestra búsqueda de ti no sea simplemente por un egoísmo, sino por el que tú lo bendigas y hacer lo que es tu voluntad. Hubo un hombre llamado Jonás que también se luchó contra Dios, la voluntad de Dios, pero finalmente tuvo que hacerla. Y quizás haya personas aquí que estén luchando en contra de la corriente divina de la voluntad de Dios, y quizás hayan otros que estén todavía mucho más lejos, que por su rebeldía personal en cuanto a buscar la reconciliación con Dios hayan continuado viviendo una vida distante y contraria a los propósitos de Dios, que son para bien suyo y de su familia. Si hay alguien así que quiera pasar al frente y quiere que yo ore por usted para que usted entre dentro de la voluntad de Dios a través de la reconciliación que Él espera de usted, que
solamente se puede obtener a través del perdón de los pecados. Cuando usted se da cuenta y realiza el luchar contra Dios a través de un rechazo continuo y rebeldía en contra de sus leyes, no es la mejor opción. La mejor opción es rendirnos a sus pies, pedir perdón por nuestros pecados y empezar a andar de acuerdo a su santa y divina voluntad. Ahí está la bendición por la cual usted debe luchar. No luchando en la carne, en lo físico, sino en el espíritu, por las cosas grandes que Dios quiere hacer con nosotros. Hay alguien que en este día quiera recibir el favor de Dios, pedir perdón de sus pecados. Hay algún creyente entre nosotros que se haya encontrado nadando en contra de la corriente y que la palabra de Dios le haya despertado a esa realidad hoy, que esté luchando con Dios. Dios quiere hacer algo a través de usted, pero usted continúa reteniéndose. Usted puede pasar al altar y yo quiero orar por usted. Dios bendiga. Estás tú corriendo en contra de la corriente, estás nadando en contra de la corriente, y por esta razón estás plantando como Jacob, estás plantando malas semillas que traerán frutos contrarios al deseo de Dios. En este día el Señor puede cambiar eso, y tú puedes cambiar el curso de tu vida. Hay alguien que no conoce al Señor, que quiere poner sus manos, su vida en la mano del Señor. O hay alguien que se sienta que la falta de bendición en su vida tiene que ver con el rechazo hacia la voluntad de Dios, que quiere obedecerle y hacer su voluntad. En este día está abierto por usted. Le doy unos cuantos minutos más antes de orar por el mejor. El Señor bendiga a esta dama también. ¿Hay alguien más? En luchar en contra de la voluntad de Dios. En este día el Señor quiere favorecerlo. Si usted puede reconocerse a sí mismo. El Señor bendiga lo que sigue pasando. ¿En qué aspecto de tu vida estás tú corriendo en contra de la voluntad de Dios? Si sea solamente en un aspecto de tu vida, pues entonces necesitas alinear tu vida con el Señor en este momento. Dios le bendiga. Le habla el pastor Juan Francisco. Damos gracias al Señor que usted ha podido presenciar este programa, y esperamos que el Señor le haya hablado a su corazón. Quizás usted en su hogar piense si usted puede realmente aceptar al Señor como su Salvador personal donde está. No importa en dónde usted esté, si la palabra del Señor llegó a su casa y penetró en su corazón, usted tuvo la diligencia y el interés de escucharla, el Señor por esto le está bendiciendo. Entonces, si hoy oyere mi voz, no endurezca tu corazón, dice la palabra del Señor. Si la palabra te ha hablado a tu corazón y tú necesitas salvación o reconciliación con Dios, este es el momento aceptable. Ahí donde tú estás, el Señor está en todo lugar, y Él conoce tu situación y conoce tu corazón, y en este momento Él está atento a lo que está ocurriendo. ¿Sabes tú que dice la palabra que hay grandes regocijo y fiesta en el cielo cuando un alma viene a los pies del Señor arrepentida? Lo que quiere decir que donde quiera que una persona decide aceptar al Señor como su Salvador personal, en realidad hay fiestas en los cielos, y en este momento puede haberla por ti,
Tú tienes una oportunidad y el Señor ha abierto la puerta para ti en tu hogar y en este momento te está haciendo el llamado. Si el Señor te habló a tu corazón y tú has sentido el toque de la convicción del Espíritu Santo, en este momento tú puedes simplemente hacer una oración simple, aceptar al Señor como tu Salvador personal y de ahora en adelante considerarte como parte de la familia cristiana. Di esta palabra conmigo. Señor Jesús, en este día, Señor, te doy gracias por haber hablado a mi corazón. Gracias, Señor, por tu amor y tu gran misericordia y tu gracia. Yo sé que soy pecador. Perdona mis pecados, Señor. En este día te invito a mi corazón. Señor, te pido que desde este día en adelante tú seas mi Señor. Te acepto como mi Salvador personal, mi Salvador y mi perdonador. Te pido, Señor, que tú inscribas mi nombre en el libro de la vida y que tú, Señor, me dé tu Santo Espíritu. Ayúdame, Señor, de ahora en adelante a caminar en novedad de vida. Con tu ayuda, Señor, la ayuda de tu Santo Espíritu. Y en el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. Si usted hizo esa simple oración al Señor en este momento, ha presentado su causa al Señor, el Señor le ha perdonado sus pecados y ahora usted se considera parte de esta familia cristiana. Le deseamos buena suerte en su búsqueda y en su caminar con el Señor y le recordamos que estamos dispuestos como una familia, como una iglesia, la iglesia Puerta de Refugio, para ayudarle en todo lo que nos sea posible. Queremos que usted se ponga en contacto con nosotros al teléfono que vamos a poner en la pantalla y nosotros estaremos respondiendo. También, como usted sabe, usted puede venir el próximo domingo después de este mensaje a las 11 de la mañana a la iglesia y allí estaremos más que dispuestos a recibirle con todo amor y aprecio y ayudarle de ahí en adelante en su crecimiento en las cosas del Señor. Dios le bendiga y hasta la próxima. Levanta tus manos al cielo en señal de que quieres que luce tus manos y dile a través de este coro: heme aquí, envíame a mí, Señor. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van.